Muchísimas gracias de verdad, Lynn, a los organizadores, a Enquire, muchísimas gracias. Y por favor, compañeros, antes que todo, siéntanse con toda la libertad de poder intervenir en cualquier momento. Yo siempre digo que esas no son interrupciones, sino más bien siempre pueden abonar a la discusión, etcétera. Entonces, por favor, esto básicamente se va a tratar de una charla, ¿no? Una conversación entre todos y todas. Ecuador, por supuesto que también tiene sus particularidades, complejidades y sobre todo, pues creo que también compartimos parte de esta, digamos, criminalidad, ¿no? Además de la común que todas las grandes ciudades viven, por supuesto. En nuestro caso, pues también enfrentamos crimen organizado, ¿no? Y eso, por supuesto, que le mete muchísima más complejidad a nuestra labor, a nuestras coberturas cotidianas incluso. Entonces, bueno, les quiero compartir un poco, eh, para que no hablemos en el aire. No sé si están familiarizados con la investigación que hicimos en México, que se llama la estafa maestra, aunque ya, digamos, han pasado algunos años de esa investigación. La publicamos en 2017, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, del priista Enrique Peña Nieto, y básicamente lo que revelamos fue un sistema de corrupción en el que estaban implicados 8 dependencias de gobierno o ministerios, como se conoce en otros países, con, perdón, 11 dependencias de gobierno con 8 universidades públicas. Y básicamente el fraude consistió en lo siguiente. Los ministerios del país, estos 8 ministerios del país, hacían convenios con universidades públicas para que realizaran diversos servicios. Uno piensa que cuando acuden a una universidad, pues será sobre todo para cuestiones relacionadas con la academia, es decir, por ejemplo, que hagan un estudio de algún tipo. Muchas gracias, Luis. Que hagan un estudio de algún tipo para, no sé, análisis de impacto ambiental o cualquier cosa relacionada con la academia. En este caso, lo que ocurrió es que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, que es el ministerio, digamos, que se encarga de atender a las poblaciones más vulnerables en el país, lo que hizo fue, por ejemplo, contratar a una universidad para comprar y repartir 500,000 de despensas en los sitios más pobres del país, ¿no? Y estos servicios en realidad no se cumplieron, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, que es otra entidad de rendición de cuentas, detectó que en algunos casos no se habían cumplido. En Animal Político, junto con la Organización Mexicanos contra la Corrupción, que básicamente en total éramos 3 reporteros investigando esto, empezamos a jalar el hilo de si había más casos de dependencias, o sea, de ministerios y de universidades. Y efectivamente encontramos eso. Les quiero compartir pantalla para que podamos ver un poco de esta investigación, solo con una mera intención de que podamos todos ver. Bueno, utilizamos esto de Duarte fue un gobernador que también había utilizado empresas fantasma para desviar recursos públicos. Y acá lo que hicimos fue utilizar ese ejemplo, digamos, para diferenciarlo ahora con el gobierno federal. Y lo que ocurrió, lo que nosotros terminamos confirmando, es que las empresas supuestamente utilizadas para estos servicios, en realidad se trató de empresas fantasma, ¿no? Y justo eso es como parte del punto central de la conversación de hoy, que son cómo investigar a las empresas. Esto es parte de la numeralia un poco de la investigación general, que fueron 517 solicitudes de información, 186 empresas investigadas en 6 entidades del país, 85 direcciones de empresas visitadas,
21 direcciones de accionistas visitadas, más de 100 entrevistas a los encargados y supuestos accionistas de las empresas, 24 solicitudes de entrevistas con los titulares de las dependencias y de las universidades, entrevistas con especialistas en materia fiscal, una base de datos conformada por, o creada más bien, literalmente a mano, con datos que sumaron 13.950 celdas, una entrevista con el auditor superior de la Federación y una entrevista con la directora de normatividad de la Secretaría de Economía, es decir, quien está a cargo de los lineamientos para la constitución de una entrevista. Analizamos 100 actas constitutivas de la empresa, 43 declaraciones de funcionarios públicos, 12 auditorías, procesos de licitación, declaración de impuestos, leyes y reglamentos, etcétera. Y bueno, además subimos toda la documentación, toda la investigación la presentamos en videos, ¿no? Todos estos datos de los funcionarios involucrados en la estafa, que más o menos son unos 100 funcionarios públicos, más evidentemente, pues todos los, eh, todos los reportajes, ¿no? Que aquí no sé por qué no se ven todos, pero bueno, están en 4 entregas. Son estas 4 entregas más todos los videos. Cuando uno comienza a investigar empresas, sobre todo te encuentras con muchos obstáculos, porque no son entes que estén obligados a rendir cuentas a los periodistas, en este caso, o a cualquier ciudadano. Y a diferencia de cuando uno busca contratos de una dependencia de gobierno, pues sí puedes encontrarlo con mayor facilidad. Y en cambio las empresas solamente tenemos ciertos mecanismos como las bolsas de valores, por ejemplo, pero solamente si son empresas lo suficientemente grandes para que coticen en bolsa y podamos tener acceso a sus reportes financieros, etcétera. Pero en México, por ejemplo, teníamos un sistema de transparencia, un instituto independiente de transparencia mediante el cual teníamos garantizado el acceso a la información y a través de eso fue fundamental para obtener información, incluso de empresas. Pero en su caso no estoy tan familiarizada y es lo que les pedía que si podían alguien compartirme qué tanto tienen de institucionalidad, digamos, en materia de transparencia. O sea, realmente tienen un mecanismo para solicitudes de transparencia en su país. Si alguien pudiera compartirme eso, por favor. Hola, Nayeli, Fabián Campoverde de Diario El Mercurio te saluda. Sí, tenemos la Gracias. Ley Orgánica de Transparencia de Información que se llama la LOTAIP, es el instrumento legal con el que nosotros nos amparamos para poder hacer las peticiones de información. Y obviamente la Constitución también en donde se garantiza la transparencia de la información. Ah, perfecto. Ok, entonces sí hay, digamos, posibilidad. Nosotros ahora supuestamente también lo tenemos igual garantizado en Constitución, pero el nuevo gobierno eliminó literalmente el Instituto de Transparencia Independiente, que eso era fundamental para poder asegurar la obtención de información y ahora la institución encargada de la transparencia es una dependencia de gobierno, del gobierno federal, ¿no? Que depende directamente del Ejecutivo. Entonces, digamos que siendo juez y parte es muy poco probable que podamos obtener información. Pero bueno, en su caso que sí tienen esta posibilidad es una gran ventaja, por supuesto. Yo siempre apelo a una lección que también me compartió una compañera en algún momento, que es siempre hay que buscar las huellas de las empresas en el sector público. Entonces, lo que me ha funcionado muy bien durante estos años es en realidad reportear primero desde el gobierno, para ver cuáles son esas posibilidades de comunicación o de obligaciones que tienen las empresas ante las instituciones. Y luego, mediante transparencia, se pide a las instituciones la información referente a las empresas. Ejemplo, en México existe la Secretaría de Economía o el Ministerio de Economía, que es la encargada de comprobar o de ver o de dar el aval
a las empresas que quieren constituirse legalmente en el país. Lo que hicimos fue paso 1, entrevista con la encargada de esto en específico en el Ministerio de Economía para literalmente entender el paso a paso para la constitución de una empresa. Entonces supimos que tenían que acudir a la Secretaría de Economía, que tenían que acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tenían que acudir ante la institución fiscal para solicitar su registro federal de causantes, ¿no? RFC o digamos, identificación para, en materia fiscal. Sabíamos que tenía que constituir la empresa ante el Registro Público de Comercio. Supimos que el Registro Público de Comercio es un ente abierto o público y que además tiene un sistema en línea mediante el cual puedes obtener las actas constitutivas de la empresa. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es hacer como este checklist de todos los trámites, el deber ser de una empresa, incluso el deber ser en un contrato, ¿no? Más allá de que ya tengamos relativamente claro el procedimiento de contratación en gobierno, debemos de tener claro qué es una licitación pública, qué es una adjudicación directa, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir en uno o en otro, cuáles son los pasos a seguir, los tiempos incluso en los que se tiene que firmar un contrato, cumplir el contrato, etcétera, porque a partir de que tenemos claro el deber ser, es que podemos investigar, podemos seguir cada una de estas huellas y también podemos detectar en dónde puede haber una irregularidad, en dónde no se cumplió el deber ser, en dónde no se cumplió el trámite al que estuvieron obligados. Y luego también, en cada uno de estos pasos que vamos siguiendo, vamos obteniendo información. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Dónde viven? Cuáles son los movimientos que se hicieron en el transcurso de la empresa, por ejemplo, cambio de objeto social de la empresa, cambio de domicilio, cambio de accionistas, cambio de representantes legales, quiénes firmaron en cada uno de los procedimientos de contratación, etcétera. Y luego viene como que la parte interesante. Eso para nosotros significa la sistematización de datos. Y yo también siempre hago la recomendación que a mí me ha funcionado siempre, no solamente en las investigaciones de corrupción, sino en general en cualquier investigación, la sistematización de datos, compañeros. Eso es fundamental porque, aunque siempre le huimos al Excel, ¿no? No sé ustedes, pero acá generalmente le huimos al Excel y le huimos a las matemáticas generalmente a la hora de hacer nuestro trabajo, y ambas cosas son fundamentales porque cuando sistematizamos información podemos encontrar patrones. Yo siempre digo que los corruptos, sobre todo, o sea, sobre todo en temas de corrupción, siempre hay patrones, siempre, siempre, siempre. Y los podemos encontrar solo cuando nosotros tenemos bien organizadas toda nuestra información, que al final se empieza a volver un archivo, ¿saben? O sea, una base de datos de todas las características de una empresa se convierte en un archivo de consulta. Y cuando tenemos todo sistematizado, resulta que a veces encontramos el patrón de que una persona se repite en 2 o 3 empresas, que un mismo representante legal firmó en diferentes contratos de diferentes empresas, que a lo mejor una dirección también se repite, ¿no? Y a partir de eso es donde encontramos ciertas irregularidades y estos patrones son los que nos van dando la nota, literalmente. Y luego, esta primera parte parece engorrosa, la de la sistematización de información, pero créanme que en realidad no lo es. Es sumamente necesario para detectar las irregularidades, sobre todo cuando estamos ante un volumen de información bastante considerable. Este ejemplo del Excel. Ya lo ven, ¿verdad? Sí. Perfecto. Incluso, ¿saben qué, compañeros? Recuérdenme, por favor, se los voy a compartir, pero un poco para que no se me olvide.
recuérdenme compartirles esta plantilla, porque incluso la hicimos pensando justo en poderla compartir con los colegas de diferentes países, porque siempre, no sé ustedes, pero nosotros sí nos topamos con esto que fue, ¿cómo le haces para crear tu plantilla de Excel y que contenga toda la información que tú estás recopilando? Y en este caso, junto con una diseñadora de información, trabajamos en esta plantilla por criterios, digamos, ¿no? En este caso, nuestro criterio era la empresa. Como estamos investigando la empresa, obviamente la columna A es nuestro foco de investigación y creamos todas estos criterios que pertenecen a la empresa: RFC, folio mercantil, actividad a la que se dedica, fecha de creación, etcétera, todo lo que corresponde a la empresa. Luego vino todos los datos que corresponden al representante legal: nombre, RFC, dirección, etcétera. Luego todos los datos que corresponden al accionista. Luego todos los datos que corresponden al administrador, ¿no? Acá están. Luego los datos que corresponden al comisario, a la notaría, los contratos, ¿no? Por montos, fechas, etcétera, convenios, porque incluso también había diferentes tipos de contratación. Y así fuimos construyendo esta base que les digo que termina siendo de 13,000 celdas, con todas estas informaciones que en el momento nos iban sirviendo, obviamente, y fueron 186 empresas llenadas con todos estos datos. Ahora, ya, ¿verdad? Ya me vuelven a ver a mí. Sí. Incluso esta primera parte de la sistematización de información, por supuesto que, repito, es engorrosa, pero es indispensable. Después de eso, empezamos a elegir a qué empresas ir, qué empresas acudir físicamente, me refiero. Eran 186 empresas y por supuesto que eran muy relevantes la mayoría, pero digamos que empezamos a detectar un patrón de irregularidades, es decir, que las empresas no cumplían con ciertos requisitos, que las autoridades fiscales ya las habían detectado como con irregularidades, que no habían cumplido con los servicios, y entonces con sus direcciones empezamos a ver en dónde estaban. Y resulta que muchas de ellas estaban en lotes baldíos, ¿no? Estaban en domicilios que en realidad pues estaban en casas abandonadas o casas habitacionales, y resulta que eran empresas que habían recibido miles de millones de pesos, o sea, cientos de dólares, y gracias a que empezamos a detectar como ciertos elementos o ciertos patrones que nos llamaban la atención, empezamos también a decidir a qué empresas ir. Y resulta que, por ejemplo, elegimos una empresa que tenía una dirección en una ranchería, es decir, no tenía ni siquiera nombre de calle, ¿no? Era ranchería. Y con un accionista que supuestamente era un empresario exitoso, porque la empresa había recibido miles de millones de pesos de Pemex, o sea, la petrolera, ¿no? Mexicana. Y resulta que cuando lo fuimos a buscar, en realidad era un conserje de escuela, ¿no? Era un conserje de escuela. Y aquí viene parte de lo interesante que me gustaría compartirles, que es cómo le hacemos cuando vamos a buscar en terreno a una empresa irregular y que vamos a buscar a corruptos. Literalmente es tocarle a la puerta y decirle: señor corrupto, explíqueme qué hizo, ¿no? No. Y lo primero es reportear, es decir, reportear a dónde vamos. O sea, si ya elegimos un lugar, es reportear, y para nosotros primero reportear es literalmente, bueno, pues evidentemente estar informados de lo que pasa en el país, ¿no? O sea, uno ya sabe cuáles son los focos rojos o los estados rojos de nuestro país, y luego también estar en contacto con compañeros, ¿no? De los lugares, porque ellos mejor que nadie, estando cubriendo en lo cotidiano en esa localidad, tienen como el pulso mucho más cercano. Luego, tener un plan de cobertura bastante estructurado. Es decir,
tenemos que saber antes de estar en el lugar cuántos días vamos a estar, cuántas direcciones vamos a visitar por día, en dónde nos vamos a quedar, cómo nos vamos a transportar y exactamente qué queremos encontrar de esa cobertura en terreno. Pero insisto, es muy importante que lo tengamos ya ordenado desde antes. O sea, imagínense nosotros investigando 186 empresas. O sea, tenemos en la cabeza un montón de datos, por supuesto, ¿no? Un montón de direcciones, un montón de supuestos servicios que iban a contratar, etcétera. Y entonces, nuevamente, el Excel es una gran herramienta. Yo lo que hacía era, una vez que elegimos qué empresas visitar, hicimos un Google Maps, ¿no? Un mapa de Google con todas las direcciones por entidad federativa. Y ahí empezamos a ver primero un patrón. Muchas estaban concentradas. Y lo primero que pensamos es, claro, es un corredor industrial. No, no era un corredor industrial, era una zona habitacional que tiempo después confirmamos que las autoridades las llamaban una colonia facturera. ¿Y eso qué significa? Que despachos de abogados o despachos de contadores que se dedicaban literalmente a crear empresas fantasma, sabían que podían ir a esas colonias de gente pobre, literalmente, a comprarles sus documentos de identificación para constituir a las empresas o para que en sus domicilios quedaran registrados como las direcciones de las empresas. Entonces, como se necesitan todos estos documentos para que alguien, ¿no? Una persona constituya una empresa como credencial de lector, comprobante de domicilio, registro federal de causantes, o sea, la identificación fiscal, lo que hacían estos despachos era acudir a estas colonias y literalmente buscar simplemente gente que les vendiera sus documentos personales y que firmara la constitución de empresas. Por eso es que muchos supuestos accionistas nos aparecían concentrados en una colonia, ¿no? Y entonces no es que fuera una colonia rica de empresarios, sino todo lo contrario, era una colonia de gente pobre que había sido utilizada para conseguir estos documentos y constituir a las empresas. Esto lo descubrimos evidentemente ya en el reporteo, no lo sabíamos antes, y por supuesto que uno va con todo el miedo. Entonces, ayuda que tengamos claro que vamos a ir a buscar a personas que participaron en un hecho delictivo, ¿no? O sea, constituir empresas fantasma es ilegal. Fue un desvío de recursos públicos porque supuestamente tenían que cumplir con servicios y no lo hicieron. Entonces, de entrada, sabemos que nadie nos va a pasar a su casa y ofrecer una taza de café porque les descubrimos que participaron en un hecho ilegal. Entonces, mi recomendación siempre es, en este caso, cuando íbamos a buscar a los supuestos accionistas, es saber que era gente que probablemente había sido utilizada o gente que sabía que estaba participando en un esquema de fraude y que uno, como reportera, siempre tiene que llegar, primero que todo, con toda la humildad posible de decir, yo necesito información y no te estoy lapidando porque no soy un juez, ¿no? O sea, finalmente no estamos allí para decir lo mal que lo hicieron, sino más bien para tratar de entender qué pasó. Con esa actitud, primero ecuánime, ¿no? Y de calma, es que uno toca el timbre, literalmente, ¿no? De decir, y otra cosa muy importante también para mí, que es, uno se presenta como periodista. O sea, no puedes decir, soy el notario no sé qué, o soy el actuario no sé qué, o soy el representante de la auditoría. Por supuesto que hay más posibilidades de que uno nos den más información si dice, soy el representante de la auditoría y vengo a revisar si la empresa existe o no y si usted es accionista o no. Pero partir de una mentira no es ético para nuestro trabajo, aún
cuando tengamos todo en contra, ¿no? Y entonces, desde el minuto 1, desde que tocas el timbre y te presentas, dices, soy fulana de tal, periodista de tal medio, y estoy investigando a tal empresa, y tal empresa parece constituida en esta dirección, o estoy buscando a la persona fulanita de tal que aparece como dueña de tal empresa. Y entonces hay muchas reacciones y finalmente Latinoamérica creo que se parece en eso, en que la gente siempre termina hablándote de más, ¿no? Incluso hasta bajo esas circunstancias. O sea, yo recuerdo casos en los que íbamos a buscar a una supuesta accionista y nos abrió la puerta la mamá y la mamá nos empezó a contar todo de, no, ¿cómo crees que mi hija va a ser accionista si trabaja como abogada en tal empresa? Ojalá lo fuéramos, si fuera dueña de una empresa no viviríamos aquí, no sé qué, ¿no? Entonces te empiezan a contar incluso más cosas de desde cuándo empezó a trabajar en esa empresa, cuál es su cargo en esa empresa, etcétera. Y hay algunos otros casos que, por supuesto, nos cerraron la puerta en la cara, literalmente. Y hay otros casos donde, como este conserje que les decía, que lo fuimos a buscar y que incluso aún bajo nuestros ciertos parámetros de cuidado, nos llegamos a encontrar casos donde nos movíamos con un Uber, o sea, contratábamos un Uber para que nos llevara a las direcciones y el Uber un día nos dijo, ¿qué están haciendo en esta zona? Ayer aquí a 2 cuadras aparecieron 2 cabezas humanas, ¿no? Cuando pensamos que esa no era una zona tan violenta. Y resulta que sí. Y era violenta justamente porque era una zona facturera, porque resulta que las empresas fantasma no solamente las utiliza el gobierno, sino las utiliza el crimen organizado para lavar dinero. Por eso era tan violenta, ¿no? Pero bueno, otro elemento de seguridad que utilizamos es estar en contacto con gente de nuestra redacción, ¿no? O sea, con nuestro jefe de información, por supuesto, pero luego hay alguien más abajo que puede ser una coordinadora o incluso un compañero o compañera de trabajo que esté monitoreándonos más de cerca, ¿no? O sea, evidentemente a nuestro jefe de información darle los datos de el hotel donde nos quedamos, la ruta que vamos a seguir ese día, pero también con nuestro contacto más cercano, poderle estar diciendo o compartiendo incluso nuestra ubicación en tiempo real y decirle, vamos a la primera dirección, ¿no? Pensamos tardarnos tanto tiempo y así sucesivamente, ya acabamos de la primera dirección y ahora vamos a la segunda, ¿no? E incluso estar mandando material, también eso también eso es una buena medida de seguridad, en este caso del material obtenido. Es decir, puede ser que, o sea, toco madera, que un día nos encontremos más bien con alguien que nos quiera quitar el material, ese es como el peor escenario posible, pero puede ser que incluso hasta se nos pierda el teléfono, ¿no? O se nos pierda la grabadora o lo que sea. Entonces lo que hacemos es que mientras vamos de un trayecto a otro, a nuestro contacto directo, le podemos ir mandando la entrevista que acabamos de hacer, las imágenes que acabamos de obtener, ¿no? Etcétera, como que para que también allí haya un respaldo. Y eso sirve medianamente, porque evidentemente cuando uno se mete en ese tipo de situaciones siempre hay peligro, pero digamos medianamente hay estas mecanismos de seguridad y de estar en contacto con alguien en nuestra redacción directamente. Y luego también lo que hacemos es que al final de la jornada de cobertura de ese día en específico, empezamos a ordenar el material también, a hacer nuevamente otro Excel con datos de a quién entrevistamos, qué nos dijeron, qué material tenemos, si solamente grabación en voz y si grabación en video, y si encontramos allí a la empresa o al accionista o lo que sea, porque luego también se nos empieza a acumular el material y podemos perder cosas relevantes de nuestra cobertura. O sea, imagínense nosotros con un volumen de información tan grande como lo que eran 186 empresas y visitar 86, es muy probable que si incluso bajas tu material al otro día
o al final de la cobertura, después de una semana de visitas de 4 direcciones por día, o sea, incluso si lo bajas al final de la semana, ya empieza a ser complicado. Entonces, aunque el mismo día es un poco cansado porque vienes de, no sé, del estrés, de la adrenalina, ¿no? Del miedo de estar buscando estas direcciones o estas personas, y al final tienes que hacer también la sistematización de tu material, ¿no? Y luego, esto es como la parte del reporteo ya en terreno de las empresas o de los accionistas, y uno encuentra todo tipo de cosas. También lo que yo digo es, ninguna nota vale nuestra seguridad ni nuestra tranquilidad. Hay que ver también hasta dónde uno puede avanzar. Y en este caso, insisto, lo importante fue nuestro reporteo previo de a qué zona vamos, qué es lo que queremos buscar y qué tan complicado está allí. O sea, por ejemplo, si hubiéramos encontrado direcciones en entidades donde sabemos que el crimen organizado realmente tiene un control absoluto y donde no va a haber, si nosotros periodistas vamos a investigar empresas fantasmas relacionadas con el gobierno, no nos va a preguntar eso, sino que más bien van a pensar que vamos a investigar narco, definitivamente ahí es muy probable que no hubiéramos ido, ¿no? Así. O sea, porque aunque nosotros estábamos investigando una cosa, el crimen organizado nos iba a preguntar si estábamos investigándolos a ellos o si estábamos investigando otra cosa. Entonces, hay momentos en los que uno tiene que elegir eso también, ¿no? Y yo siempre diré eso. No hay una nota que valga nuestra seguridad, absolutamente. Y podemos ver cómo resolvemos, ¿no? Ciertas cosas o ciertos elementos que necesitamos confirmar o corroborar, pero nunca privilegiar eso que nuestra seguridad, eso sí, ¿no? Eso es lo más importante. Y luego, otro elemento, digamos, como de seguridad para nosotros como medios y como periodistas, es a la hora de publicar. Nosotros publicamos esto cuando el gobierno investigado todavía estaba en el poder, ¿no? Y Animal Político es un medio independiente y en ese momento era todavía más pequeño de lo que es ahora. Entonces, publicaron información como esta que era: el gobierno federal utilizó 128 empresas fantasma para desviar miles de millones de recursos públicos. Esa acusación no es algo menor, ¿no? O sea, publicar algo así, realmente sabes que es una confrontación directa con el gobierno en el poder. ¿Qué hicimos? Establecer alianzas con otros medios de comunicación para que retomaran nuestra información al mismo tiempo. Es decir, lo publicamos en Animal Político, pero desde una semana antes compartimos el material, compartimos la investigación, las 4 entregas de las investigaciones con diferentes medios. El País, AG Plus, muchos portales o muchos medios de las entidades, ¿no? Y con algunos otros medios nacionales también de portales. Ahí ustedes dirán, claro, la exclusiva y la competencia. Y por supuesto, claro, uno siempre quiere la exclusiva y por supuesto que la tuvimos, pero incluso renunciamos más bien al tráfico que fuera únicamente en nuestro portal. Renunciamos a eso. O sea, porque le compartimos el material a los demás sitios que iban a subirlo en su propio sitio, dándonos el crédito, por supuesto, de esta investigación de Animal Político, pero de origen, digamos, iba a estar alojado en su sitio. Eso significaba que evidentemente nos íbamos a repartir el tráfico, ¿no? Que aunque era nuestra investigación, no solamente íbamos a tener a los lectores en nuestro portal, sino que iban a estar distribuidos en cada uno de estos medios con los que establecimos alianza. Pero ¿eso qué implicaba? Blindarnos nosotros también. O sea, es decir, que no fuera una cosa de reacción del gobierno en que se fuera con toda la furia contra Animal Político, que éramos de este tamaño, sino que el que la información estuviera publicada en diferentes medios
blindaba justamente también esa investigación, ¿no? En que no podía callar a 20 sitios, que no podía tirar 20 sitios, porque aunque tirara Animal Político, iba a estar disponible en El País, ¿no? O en LG Plus, o en cualquier otro con los que teníamos alianzas. Entonces, esa es una manera también como que de blindar en cierta medida cuando uno es un medio pequeño, independiente, que salgamos en escuadrón, ¿no? Literalmente. Y que una represalia, por lo menos en lo inmediato, de tirar el sitio o de querernos perseguir o algo así, pues digamos que le subíamos el costo también, ¿no? En que esta información estaba siendo difundida en diferentes plataformas. Oye, Lynn, no sé cómo vamos de tiempo incluso para abrir a preguntas y respuestas o me paso a explicar, voy a contarles otro ejemplo de la conferencia de prensa con el presidente. Bueno, tenemos bastante tiempo, entonces si quieren abrir ahorita para pregunta y respuesta y luego pasamos al otro tema, hay tiempo. Ok. Ah, vale, perfecto. Muy bien. Compañeros, no sé si hasta esto tengan algún comentario que agregar, alguna duda o incluso también algo que quieran compartir de cómo o qué obstáculos se enfrentan en su cobertura cotidiana, sobre todo en este caso con empresas o con actos de corrupción. Bueno, yo tenía una ¿Alguien consulta, acá? Fabián. Sí, claro, Perdón. adelante. Bueno, hola nuevamente, gracias Nayeli. Bueno, en realidad yo quería consultarte algo, me quedó ahí pendiente nada más. Cuando tú no tenías o no te garantizaban el tema de la transparencia, ¿cómo lograste que te obtengan, que te den esa información? Nada más eso me quedó ahí retumbando, nada más. Si no tienes que te garantice un sistema jurídico para que tú puedas hacer eso. Número uno. Claro. Y número dos, acá básicamente nosotros lo que tenemos en realidad, cuando se crean, no se crean empresas fantasmas, sino se crean consorcios. Los consorcios se unifican, suben la calificación y ahí entran y ganan. Y eso es lo que hemos logrado evidenciar, al menos en mi ciudad y en mi país, que está pasando. Obviamente acá ya también ya ha permeado el tema de la criminalidad y ya se han generado contratos con empresas que lastimosamente están vinculadas con organizaciones delictivas por sobre todas las cosas, pero obviamente también son otras figuras que se van generando para poder acceder a verse beneficiados de los contratos, sobre todo del Estado, que es en donde se mueve más dinero. Sí, Gracias. claro. Oye, Fabián, ¿ustedes tienen algo como, o sea, el registro de las empresas, el registro público de las Superintendencia de empresas compañía se llama acá. y pueden acceder a esa información? Sí, 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 con el RUC sí se accede. No, perfecto. Es que justo, perfecto. Es que justo lo que les iba a insistir y que incluso es algo que estamos haciendo ya ahora es cuando tienes cerrado el acceso a la información, hay que reportear cuáles son las fuentes públicas, ¿no? Y en este caso, para ustedes, este registro, para nosotros también, ¿no? O sea, no es tan común incluso que los periodistas sepamos, ¿no? Este tipo de herramientas. Pero justo para eso hay que reportear y preguntar. Y entonces, lo que hicimos ante el cierre de información fue eso, tratar de buscar las huellas o las herramientas públicas que no necesariamente están pensadas para nosotros, los periodistas, sino más bien están pensados para los trámites que se tienen que hacer en el país en general. O sea, por ejemplo, acá también tenemos el registro de la propiedad intelectual, que es básicamente registrar, por ejemplo, nombres de marcas, sitios web, como las patentes, ¿no? Incluso las patentes. Ese registro también es público, no previsto como una herramienta de rendición de cuentas, sino más bien de mera comunicación entre la gente que registra cosas. Por eso es abierto, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien quiere registrar un nombre de una empresa o de un sitio web, tiene primero que revisar si el nombre está disponible, es decir, pone en el buscador de marcas, acá se llama así, en el buscador de marcas, si ese nombre que tú quieres ponerle a una empresa o a un sitio web o lo que sea,
está, si alguien más no ya lo registró, ¿no? Y por eso es público. Entonces, cuando te aparece, por ejemplo, que el nombre ya está registrado, puedes acceder a todo el archivo de ese registro. Y entonces te aparece el representante legal de la empresa, la dirección de la empresa, ¿no? Cuánto tiempo tiene vigencia, a qué se dedica la empresa o a qué se dedica el sitio web, etcétera. Entonces, esa herramienta, por ejemplo, también la conseguimos sobre la marcha de la investigación, de dónde más podemos conseguir información de una empresa. Y entonces alguien nos contó de esto. ¿Cómo se le hace para saber de este tipo de herramientas o de cualquier otra que existe y que aunque nos dediquemos a esto, a veces no las ubicamos? Yo siempre digo que hablar con las personas y hablar como con la gente especialista. O sea, por ejemplo, los abogados fiscales que tienen pues muy dominado ese tema y que se les hace muy natural ciertas cosas, ¿no? Pero cuando uno acude literalmente a preguntarles de, oye, si tú tuvieras que investigar una empresa, ¿cuáles son las fuentes a las que tendrías que tocar, ¿no? O tú dónde verificas ciertas cosas de la empresa. Y entonces a nosotros nos sirvió un montón eso. O sea, así conocimos, por ejemplo, esta herramienta del registro de marcas, ¿no? Así conocimos que tenían que hacer cierto trámite ante la autoridad fiscal y que esa también se podía acceder de alguna manera. Así conocimos los verificadores de facturas, ¿no? Que, insisto, no está previsto como rendición de cuentas, está previsto como un asunto meramente para la gente que lo necesita, como la verificación de las facturas es una herramienta pública simple, que ofrece la entidad fiscal para que quien tenga una factura pueda validar que está en orden, digamos, ¿no? Claro, eso no lo sabíamos, pero sí lo saben los especialistas, ¿no? Y entonces acudir con ellos siempre importa muchísimo para descubrir estas nuevas herramientas públicas. Por el otro lado, también funciona mucho apelar a quienes nos siguen, ¿no? Yo creo que ahí sí importa mucho nuestro trabajo cotidiano, nuestros lectores, lectoras, radioescuchas, ¿no? Televidentes, incluso yo les diría también que es importante nuestra presencia en redes sociales. No sé si allá también se da ya este fenómeno de los influencers, youtuberos, etcétera, ¿no? Que simplemente se ponen frente a una cámara y se ponen en una verborrea absoluta, ¿no? A opinar y que la gente cree que esos son periodistas, ¿no? Y se queda con esa idea de que esos son los periodistas. Y entonces yo lo que creo ahora estoy un poco más en la línea de nosotros también tenemos que apropiarnos de esos espacios, diciéndole a la gente, somos periodistas porque hacemos estas investigaciones, porque te damos información verificada, contrastada, documentada, etcétera. No es mi opinión nada más, es una investigación periodística que incluso tiene fuentes y las puedes consultar aquí, ¿no? Porque además en este momento de la posverdad es también muy complicado para la gente determinar qué es lo real de lo que no lo es. Y entonces, ¿por qué les hago esta recomendación? Porque cuando incluso los accesos de transparencia legal se nos empiezan a cerrar, hay gente siempre que tiene interés en que cierta información se publique, ¿no? Hay gente, incluso pensemos también en eso, que es muy, no diré cómodo, pero digamos que ya estamos tan acostumbrados, por lo menos en México, en que podíamos obtener información a través de la transparencia, que nos fuimos especializando incluso también así, en cómo preguntar, ¿no? Sobre todo en eso, en cómo preguntar para obtener información, a quiénes preguntar, etcétera. Pero ahora que no lo tenemos, sí lo que he visto que está pasando en los últimos meses es que hay gente que te busca directamente y con información muy valiosa. Claro, también uno tiene que corroborar que esa información es real, por supuesto. Pero hay funcionarios públicos, por ejemplo, que saben que algo está pasando dentro de su institución
y que quieren que se sepa, ¿no? Y entonces ahí cuando deciden a quién acudir, a quién le entregan esa información. Y es ahí cuando nuestra reputación vale, ¿no? Porque confían en nosotros, porque confían en que no vamos a delatar la fuente o que vamos a tratar esa información con toda la ética y que lo que publiquemos la gente nos va a creer, ¿no? Porque es parte de nuestra reputación y de nuestra credibilidad. Entonces, incluso ya me ha pasado que me mandan documentación, ya no solamente esto está pasando, ¿no? Sino que yo les respondo, pues sí, o sea, gracias por el tip, pero si tienes alguna manera de corroborar esto, ¿no? A mí me ayuda. Y sí tienen documentos. Y entonces te empiezan a mandar los documentos y luego ahí ya es más fácil, digamos que verificar que esos documentos sean reales y ya hay maneras de contrastarlo. Pero de entrada, esa también empieza a ser una vía, me parece, ¿no? Porque incluso, pues creo que los países vamos encaminados hacia allá, hacia el control desde los gobiernos, ¿no? Hasta hacia el cierre de la transparencia. Y entonces nos quedan los ciudadanos y las personas que pueden estar presenciando ciertas cosas y que ven todavía en el periodismo una posibilidad de que la información salga, ¿no? Y entonces por eso es que les digo que ahí tenemos que apropiarnos incluso también de esos espacios, de las redes sociales, ¿no? Eso de, creo que en todos lados siempre hemos tenido claro que el periodista no puede ser la nota, ¿no? Que el periodista no es la parte central ni de las informaciones, ni de la noticia, ni nada por el estilo, y eso sigue manteniéndose, por supuesto, pero creo que no va peleado de la manera en que nosotros podamos diversificar los medios en donde sale la información que descubrimos o que obtenemos, nuestras notas, ¿no? Obviamente también importa o depende de nuestros medios como tal, o sea, de qué tanto tengan la apuesta de diferentes salidas en redes sociales, etcétera, pero yo lo que les diría es ineludible, o sea, tenemos que estar allí, ¿no? Y ya sea que estemos como medio, como tal, como la estrategia de medios difundiendo nuestra información allí, pero creo que también no está peleado, y eso obviamente también se tiene que hablar con nuestro medio, de impulsar nuestras propias redes, ¿no? Ya sea canal de YouTube o las redes sociales tal cual, Twitter, Facebook, TikTok, ¿no? Uno, para difundir la información. O sea, yo sí me he topado muchas veces con mis notas contadas por alguien más en TikTok, ¿no? Y yo digo así, ¿por qué? Yo, claro, porque yo no lo hago, ¿no? Alguien más toma esa información y la difunde. Y más bien, lo que tengo que hacer o lo que hacemos en Animal es nuestra información. Nosotros la presentamos incluso también en TikTok, ¿no? Más allá de que pues no sea leída, sino más bien tengamos que tener a alguien diciéndolo en 30 segundos en video. Pero, insisto, tenemos también que los periodistas apropiarnos de esos medios de difusión. Y por ahí también nos puede llegar, obviamente en TikTok me llega un montón de gente diciendo, está pasando tal, pero allí pues es ese público también en que solamente me dice, pues creo que está pasando esta situación en un hospital o en una dependencia, pero es muy poco probable que allí pueda tener una fuente relevante. En cambio, en Twitter, además yo pongo mi correo institucional, ¿no? Mi correo del medio en mi descripción de la cuenta de Twitter, por ejemplo. Entonces eso ya incluso establece un primer medio de contacto, que ni siquiera es que me tengan que escribir en Twitter, sino que ya tienen mi correo electrónico. Y sí me escriben al correo electrónico, ¿no? Entonces esa puede ser otra vía, Fabián, ¿no? O sea, primero, las fuentes abiertas que no conocemos y que tenemos que reportear con la gente experta, ¿no? Y que sí existen, que sí pueden existir. Y segundo, esta posibilidad de comunicación con nuestros lectores, lectoras y gente que está interesada en que se sepa cierta información.
Entonces yo lo que siempre digo es hay que explotar lo más que se pueda las herramientas públicas que todavía tengamos e incluso intentarlo por transparencia, ¿eh? O sea, eso al final de cuentas viene a sumar de las negativas, también se tiene que documentar o más bien exponer en nuestra investigación, ¿no? Si el gobierno o la institución de transparencia se negó a entregar esa información, también lo tenemos que poner y eso pasa porque hagamos la solicitud, ¿no? Entonces, bueno, son sobre todo esas vías, Fabián. ¿Alguien más que quisiera decir algo o pregunta, duda, lo que sea? Solo un detalle ahí nada más, Sí. Nayeli, que me parece interesante. Lastimosamente en nuestro país, la ley que se aprobó en 2013, la ley de comunicación, hasta el 2019 hubo reformas, lastimosamente ya no tenemos claro cómo está ese tema y hago mea culpa de algunos medios de comunicación, al menos locales en mi ciudad, no lo tenemos claro. Por ejemplo, teníamos claro temas como la réplica, aclaración, rectificación, lo teníamos muy, muy claro. Hoy en día ya no está tan claro. Hoy en día, con la reforma del 2019 que se hicieron, mira, ya vamos a 2025, pasó pandemia y no nos hemos actualizado mucho en ese tema. Primero, eso solo era por un tema que tú estabas hablando, como el tema de la norma y de las leyes que nosotros tenemos que nos pueden amparar y nos podemos regir para hacer nuestros temas. Otro tema que me parece interesante es el tema del tiempo. Veía tu nota y la investigación que hicieron son 3 investigadores, la gente que trabaja por detrás, tienen una subdirector, coordinador, etcétera. En mi caso, por ejemplo, trabajo solo yo por el momento en la unidad de investigación en el diario en el que trabajo. ¿Hasta qué punto tú crees, o ayúdame a entender ahí, porque también es el tema del medio, el medio necesita los ingresos, nosotros necesitamos los ingresos para poder subsistir. Yo estoy Claro. haciendo a medio tiempo, o sea, trabajo en las mañanas en la parte digital y en las tardes hago el tema de investigación. Lo que se puede, no son 5 horas, las 3 cubro y a veces me quedo más y no se alcanza. En Exacto. ese sentido, con Animal Político, de pronto ustedes, ¿cómo han podido, en ese sentido, tratar de solventar esto para que la empresa entienda y poder también hacer rentable en cierta forma? Porque los temas que se han hecho, sí, se han hecho, hemos dado fuerza, se han mantenido ciertas respuestas, cierto alcance, pero realmente es importante también el tema de cómo poder nosotros hacer que funcione económicamente. No sé si ustedes tienen eso, no te estoy pidiendo la fórmula porque entiendo que no la hay, pero a ver si nosotros podemos entender que al menos una investigación a largo plazo duran 3, 6 meses, un año, año y medio, al menos con una corta, si podemos hacerle rentable. ¿Ustedes tienen algo al respecto, alguna experiencia al respecto de ello? Claro. Sí, muchas gracias, Fabián. De repente se me olvidan también como abordar ese tipo de temas y es muy importante. Creo que es una tensión que vivimos todos y todas en todos los medios, incluso les diría hasta en los grandes, ¿no? Por otras situaciones, pero siempre hay esta tensión de cuánto tiempo le dedicamos y cuántas personas se pueden dedicar a la investigación y cuántas a la cobertura cotidiana. En Animal tenemos que incluso es un poco lo que estás haciendo tú, Fabián, que es trabajar en dos niveles, ¿no? En 2 vías, que es la cobertura cotidiana y los trabajos de mediano o largo plazo. Hasta hace unos meses todos trabajábamos así, es decir, incluso con la estafa maestra, por ejemplo, seguimos publicando cotidianamente, ¿no? 2 o 3 notas por semana, mientras estábamos haciendo como que el pre-reporteo del caso, mientras estábamos leyendo las 12 auditorías, mientras estábamos sistematizando toda esta información, literalmente también era dedicarle nuestro tiempo libre, con todas las comillas del mundo, ¿no? Porque nuestra prioridad pues era seguir publicando. Entonces sabíamos que este tema valía la pena, pero no era no era para podernos dedicar de lleno, ¿no? Hay un momento, Fabián, en donde sí ya avanzamos a tal grado en la investigación, después de sistematizar, después de descubrir que ya habíamos investigado varias empresas y varias de ellas sí parecían extrañas, ¿no? Etcétera, donde cabildeamos con nuestros jefes de decir, podemos seguir con la investigación así a medio tiempo, digamos, pero eso nos implicaría unos 4 o 5 meses de más, o podemos dedicarnos de lleno a esta investigación y probablemente la podamos solventar en 2 meses, ¿no? O en un mes.
pero de lleno. Pero claro, porque ya llevábamos un avance muy considerable y ya solamente era como el último apretón, ¿sabes? Incluso el último apretón de ir a reportear y de ir a reportear durante 5 días seguidos o 15 o 20, ¿no? Y allí significa un gran esfuerzo para toda la redacción, porque digamos que de ahí quitamos de cobertura a 2 periodistas cuando éramos 5, nada más, ¿no? De la cobertura cotidiana. Y eso implica que los 3 que se quedaron tenían que esforzarse más por sacar más notas diarias, porque ya tienes a 2 compañeros menos, ¿no? Por supuesto que es un gran esfuerzo para todos. Y para nosotros también es la responsabilidad de estás haciendo que tus compañeros estén trabajando de más y tú tienes la responsabilidad de sacar adelante esta investigación, pero que ya es una apuesta real, ¿no? O sea, ya va encaminada a esto es algo grande que ya tenemos y que solamente le falta el último apretón. Y luego también, por el otro lado económico, Fabián, lo que le ha funcionado a Animal Político es obtener grants, ¿no? O sea, obtener financiamiento en específico de ciertas organizaciones internacionales, o sea, estamos hablando de Fundación Ford, de Fundación Kellogg, etcétera, que sí, que por ejemplo puede financiar al medio y que incluso también ese modelo se ha ocupado en Animal Político, que es poder contratar a alguien, ¿no? Que ese financiamiento te da para contratar a alguien que puede ya sea meterse en la investigación o ya sea en la cobertura cotidiana y que no se vea como este hueco, ¿no? O que tengamos ese ingreso para poder ir a reportear, incluso también, ¿no? Porque pues la investigación es cara, ¿no? Es algo que no se ve, pero es real, o sea, cara en que si te cobran por los documentos de transparencia, si tienes que ir a verificar ciertas cosas, si tienes que viajar, y todo lo que eso implica. Entonces, por el lado económico, eso nos ha funcionado, ¿no? O sea, la obtención de ciertos financiamientos para esa investigación en específico o que se vuelva como una especie de bolsa para el medio y que se pueda utilizar para contratar o para alguna otra investigación, etcétera. Y eso nos ha ayudado, Fabián. Pero digamos que esa es la fórmula, o sea, bueno, no la fórmula, digamos, ese es un mecanismo que hemos encontrado de se trabaja a estos 2 niveles al mismo tiempo y hay un momento en donde sí se le tiene que dedicar el 100%, ¿no? Depende mucho de lo que puedas acordar con tu medio, ¿no? De convencerlos incluso de decir, podemos tener esta investigación en un mes, ¿no? En un mes de esfuerzo para todos, pero la podemos tener en un mes y no en 6, ¿no? Que eso es lo que termina pasando de cuando le dedicas solamente un poco de tiempo. Y por el otro lado, también les diría, es mucha disciplina de nuestra parte. O sea, tú, Fabián, o sea, me queda claro que tu disciplina es así de trabajar de tiempo completo, ¿no? Y la mitad en digital y la otra mitad en la investigación que a ti te está moviendo. Y finalmente termina siendo así, la verdad. O sea, la disciplina de que uno no deje su tema, que le dediques, pues sí, a veces tiempo extra, porque pues, la situación es así, en los medios en general. A veces no solamente se trata de, ay, claro, no puedes estarte poniendo la camiseta y trabajando de más porque no te pagan, porque no sé qué. Pues sí, eso es real. Pero hay también ciertas decisiones personales que a nosotros nos mueven ciertas investigaciones, ¿no? Y que nos mueve cierta labor que queremos hacer que no necesariamente depende de que nos paguen horas extras. Entonces, pues sí, y finalmente también eso es una cosa de decisión absolutamente personal. O sea, también se vale que uno diga, yo no tengo que trabajar 12 horas al día, aunque eso me cueste que esta investigación salga en año y medio. Y por supuesto que es respetable. Sí, Catherine. Hola, Nayeli. Yo te quería preguntar respecto al tema del contraste de la información y al acceso a la información que hablabas en un principio. Efectivamente, nosotros tenemos superintendencia de compañías, SRI, contratación pública que nos permite un poco revisar datos, pero en el momento de la contrastación tienes que buscar a estas empresas, como tú decías y hablabas también de patrones. Acá tenemos patrones similares, te encuentras en la empleada doméstica o en un sector
que no es comercial precisamente a los accionistas y todo de estas empresas, ¿no? Pero cuando haces la contrastación, y por ahí va mi pregunta, a mí me cuesta poner que se pidió una entrevista hace tanto tiempo y no nos han dado. La verdad, a mí personalmente me cuesta porque siento que eso es un freno, pero a su vez es como el mecanismo que usan muchas fuentes, sobre todo en el sector público, para frenarte una investigación o para demorarla. ¿Cómo se maneja eso cuando ya agotaste todos los esfuerzos por conseguir esa contrastación o que te den una versión, sobre todo en la parte a la que se está señalando o la que parece señalada en la investigación? Claro, sí, y creo que esa es una vía que les funciona bastante bien, Catherine, como dices, o sea, porque nosotros somos éticos y por supuesto que vamos a acudir a los aludidos para que tengan la posibilidad de responder y que esté en nuestra investigación, ¿no? En nuestro texto o nuestra pieza, etcétera. Y ellos lo usan como detente, ¿no? Si no respondo, no publicas. A ver, yo les voy a pasar el siguiente tip que a nosotros nos ha funcionado incluso, y que cuando uno está seguro de su publicación o de su investigación, sabes que está lo suficientemente blindada incluso para compartirla. Yo no sé, digamos, si en su caso puede haber esta situación de que un funcionario público, ¿no? un titular de un ministerio puede hablar a su medio e incluso detener una publicación. Si ese es el caso, no consideren tanto mi siguiente recomendación, pero si no es el caso, esto funciona muy bien, que es, pedimos una entrevista con el titular de la institución aludida, etcétera, ¿no? Básicamente les decimos, estamos haciendo esta investigación o ya hicimos esta investigación y queremos su postura. Lo siguiente que yo hago es mandarles mi información. O sea, hago una selección de la base de datos y les mando, fueron estos 20 contratos o 10 contratos con número de contratos, con monto, estas 20 empresas que yo detecté que son irregulares, esta cantidad de dinero, o sea, finalmente es la nota, ¿no? O sea, esos datos ya finales es nuestra nota. Pero yo lo que hago es mandarles el Excel, ¿no? O sea, no de nuestra investigación completa, sino un Excel, ¿cómo se dice? Como un resumen, exacto, como un resumen de toda la investigación, básicamente para decirles, lo tengo todo. O sea, aquí ya está todo. ¿Quieren decir algo o no? ¿No? Incluso lo último que yo hice, por ejemplo, en una investigación fue hasta pasar costos unitarios, o sea, de contraste de costos unitarios para decirles, yo detecté el sobreprecio en estas ventas, ¿no? Y este es el precio que una empresa vendió, este es el precio de mercado, este es el precio, ¿no? De comparación con otro contrato, etcétera. Para que la vieran completamente. Incluso casi por un asunto, les diría, de última verificación, ¿no? O sea, de que ahí pueden decir con mayor claridad, no, esto que tú estás diciendo no es cierto. Y entonces ya pueden reaccionar, uno, a que te respondan al menos con esa revisión de los datos. Dos, que tú ya tengas todavía una mayor posibilidad de poner en tu nota que no respondieron, porque ellos ya tienen la información. Y tres, ya tampoco los agarras en curva, o sea, ya no se valdría incluso que ellos al otro día trataran de desmentirte, ¿no? O sea, decir, no, esto que ustedes publicaron no es cierto, no solamente te pedí una entrevista por la información que ya estábamos corroborando, sino te mandé la investigación completa con todos los datos, ¿no? Yo a veces hasta les mando los archivos, o sea, aquí están los contratos, ¿no? Les hago una carpeta con el Excel, les hago una carpeta con los contratos, etcétera, ¿no?
un poco para decirles, yo tengo ya toda la información verificada, contrastada, y aquí está la totalidad. Y entonces uno incluso ya se queda como de, o sea, ya sabes de qué se trata, no te vas a enterar el día de la publicación. Y entonces en algunos casos sí nos han respondido, y en algunos casos nos han dado la entrevista y se hunden más, ¿saben? O sea, como que tratándose de defender, se hunden más. En otros casos no responden nada, pero tampoco al otro día hacen ninguna declaración pública ni nada por el estilo, o intentan desacreditar la investigación ni nada, sino más bien solamente se quedan callados. Entonces, sí creo, o sea, esa posibilidad nos ha servido bastante, o sea, de darles literalmente la investigación, pero ojo, también, yo insisto, en Animal tenemos la completa seguridad de que aunque esos funcionarios públicos tengan esa información, aunque hagan una llamada, no van a detener la información, ¿no? Porque eso es lo que muchos compañeros hace unos años decían, pues no podemos ni siquiera avisarle al funcionario público que vamos a sacar una investigación relacionada con él, porque tiene tanto poder que puede detener la nota, ¿no? Pero eso pasaba antes con ciertos medios, ahorita es un poco complicado, por lo menos en México en este momento. Entonces, no podrían parar una investigación, por lo tanto, no tenemos un problema en pasarles la investigación completa incluso. El texto no necesariamente, pero insisto, los datos sí, ¿no? Fabián, sí, adelante. Efectivamente, justo eso nos pasó a nosotros cuando sacamos una publicación. Y a eso hacía yo alusión al tema de las leyes y del tema que estamos actualizados en temas de comunicación, al menos acá en Cuenca nos pasa eso. Entonces nos pidieron el tema de la réplica. Bueno, nosotros ya oficiamos a todos los que teníamos que oficiar, les llamamos vía telefónica y llegamos al punto de casi a la cosa, de llegar a la casa para dejarles un oficio de que respondan a esos temas. Y eso no era sano hasta ni para ellos, me parece, ¿no? Pero llegamos a ese punto, pero no obstante, el medio se vio obligado a hacer la réplica, pero obviamente ratificamos nosotros los resultados, pero ellos ya se quedaron con eso, con lo que supuestamente hicieron la réplica por parte de la autoridad, y la autoridad salió prácticamente casi que limpia del tema, supuestamente. Entonces, cuando hablamos del tema de leyes, también yo les entiendo a los compañeros a quien hizo la pregunta antes, efectivamente, tenemos ese tema y tenemos esos vacíos legales, sobre todo, que creo que ya desde 2019 se ahondaron con el tema de las reformas en la ley acá en el país, que creo que es un tema que obviamente yo también hago mi culpa, no he profundizado al respecto y creo que también es un tema que está pendiente y creo que es necesario para nosotros solventar este tema. Eso quería contar nada más. Muchísimas gracias, Fabián. Catherine, ¿sí te sirvió un poco esto que les compartí? Sí, súper claro. Y de lo que decía Fabián del tema de la réplica, efectivamente es una herramienta que la usan porque es una herramienta legal que existe y te llega, pero también tenemos la opción, nosotros como periodistas, de poner en el caso de donde yo trabajo, del diario donde yo trabajo, de poner una nota de la redacción, porque legalmente y de acuerdo a incluso nosotros nos manejamos con el departamento jurídico de cuándo sí o cuándo no. La semana pasada no publicamos una carta que no se sustentaba, no estaba, y teníamos listas incluso en la nota de redacción, pero realmente era algo que ni siquiera hacía un reclamo y la presentaban como réplica. Entonces, en ese caso sí tenemos como herramientas también desde el lado periodístico para hacerlo, el tema de la protección de la fuente, más allá de que siempre el tema legal es discutible y es una cosa ahí que depende de cómo la quieran manejar, ¿no? Y también pueden existir, lo que tú decías, presiones desde las mismas fuentes, cuando tú mencionabas que podías hacer llegar un Excel, un resumen, una parte de la investigación. Claro, en el caso del Ecuador ahí vienen mucho las presiones, pero siempre va a depender del medio y de cómo te manejes, ¿no? O de cómo se maneja el medio. La réplica siempre va a estar ahí, son accesos que tienen, incluso decía Fabián ahora, hubo una reforma legal, pero sigue manteniéndose la réplica, sigue manteniéndose la aclaración, y también creo que son recursos que tienen las fuentes, sea para aclarar o para no, y también ahí depende de la fortaleza de la investigación, ¿no? De cuánto la podamos
documentar y defender. No solo Claro. una investigación de profundidad, sino también las notas diarias, ¿no? El tema de... Y solo para agregar algo, cuando decía Fabián y tú decías, unas horas de trabajo las dedico al digital o a la información diaria y las otras a investigar. Nosotros les llamamos de segunda velocidad porque creo que así estamos un poco todos los medios. Sí, créanme, y esa es la realidad en todas partes, ¿no? Acá también, o sea, es así. Ahora, por ejemplo, perdóname, Emilia, dame un segundo, sí vi tu solicitud, dame un segundo nada más. Ahora en Animal, yo propuse crear una unidad de investigación, ¿no? O sea, recientemente me aprobaron eso, entonces yo estoy coordinando la unidad de investigación, pero la unidad de investigación somos 3 personas, ¿no? Que es otro compañero que también hace verificación, y tenemos un asistente que es un estudiante, en realidad. Entonces, nuestra maravillosa unidad de investigación somos 3 personas, y bueno, estaba a punto de que nada más fuera yo, en realidad, ¿no? Pero eso, ninguno de los dos, en este caso el que trabaja en verificación y yo, podemos dejar de publicar, pero por lo menos ya esto nos da la posibilidad de que vamos trabajando cierto tema y que habrá un momento en donde, digamos, nos dedicamos de lleno, y al menos ya somos 2, ¿no? O sea, 2 en una investigación de apuesta, ¿no? De mediano o largo plazo, cuando antes pues era a veces 1, o sea, pues sí, cada quien como tú, Fabián, ¿no? O sea, uno tiene su investigación y bueno, pues ya te vas ahí organizando. En este caso, bueno, ya 2 ya podría ayudar un poco más a acelerar, ¿no? Cierta investigación. Entonces, pues es una tensión que sí vivimos todos y todas, la verdad, en la mayoría de los medios. Sí, adelante, Emilia. Hola chicos, estoy algo disfónica, pero bueno, en relación a la réplica y todo, en mi caso, cuando yo presento los trabajos, he detectado otra variación, o sea, no nos dan las entrevistas, por más de que se haga hasta justamente un día antes, va a salir publicada tal información, tenemos estos datos y todo lo demás, todo eso hemos realizado. Yo me he dado cuenta de que no me dan entrevista en todo el proceso del trabajo, y cuando sale la información, publican en sus redes sociales los datos, o hacen un allanamiento, o hacen un operativo, entonces como que desestiman de que no se está haciendo nada. Entonces es difícil en cierto modo porque no nos quieren dar información, y es un estado que se refleja en reacción, ¿no? Tal cual como a veces decimos en la policía, ¿no? No hay preventivo, no hay fiscalización, pero resulta ser que sí hay reacción justo después de la publicación, y quedas como que lo único que queda de hacer, o al menos que hemos hecho, es que cuando se saca la nota, tal como se publicó en tal nota, o en el trabajo que se hizo, o como se lo anunció, o como se lo reveló, o como se lo indicó, pero, o sea, es molestoso, es sencillo. Sí, o sea, porque al final son como estas medidas o herramientas que utiliza el poder para tratar de deslegitimarnos, ¿no? O sea, de atacar al mensajero para que se desvíe la atención del mensaje, ¿no? Un poco. O de estas estrategias de hacernos quedar mal o cosas por el estilo. Sí, es muy complicado. O sea, yo les digo, ahí apelo a que uno pueda hacer como cierta comunidad, incluso con tu audiencia en general, y que se va construyendo nuestra credibilidad día con día. Y hay un momento en que la gente se da cuenta, más allá de las estrategias de propaganda que pueden tener como estos gobiernos, ¿no? Y yo apelo a eso, a que pues tenemos que seguirlo haciendo, ¿no? Día a día, nosotros, aunque parezca como simplemente lanzar una botella al mar y ya no hay respuesta, pero en algún momento lo tendremos que lograr. Y también lo que yo digo es, necesitamos esa esperanza de que algún momento lo tenemos que lograr, porque si no, dejamos de hacer nuestra chamba, ¿no? O sea, si un día dejamos de creer en eso, no hay por dónde seguir, porque eso es lo único que nos mantiene para un trabajo tan complicado como el nuestro, tan ingrato que parecería en algunos momentos, pero que también yo creo que debemos de tener claro que es muy necesario. O sea, la chamba que hacemos
es súper necesaria en cada uno de nuestros contextos y también siempre insistiré, ninguna nota vale nuestra vida ni nuestra seguridad, eso también, pero que en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro campo de acción, pues hay que seguir apropiándonos de ello, ¿no? E insistiendo. Y un día encontraremos esa respuesta por parte de nuestras audiencias. Yo les pongo un ejemplo muy claro que es, y con eso paso a lo siguiente. No sé qué tan familiarizados estén con nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero populista de izquierda, ¿no? De supuesta izquierda, con una estrategia de propaganda muy clara que era hacer, bueno, y que ahora también la presidenta hace, que es una conferencia de prensa diaria. El presidente se podía aventar hasta 3 horas de conferencia, ¿no? Pero la mayoría de los que preguntaban, pues eran estos youtuberos, ¿no? Que en realidad no son periodistas y que en realidad no hacen preguntas de interés público, sino más bien, o sea, imagínense que hubieron preguntas del tipo, presidente, ¿cómo le hace para tener una condición física que se parece a la de un corredor keniano y aguantar las jornadas de trabajo que usted tiene, ¿no? Esa fue una pregunta. Así. Claro, de risa total y así muchas otras, ¿no? Y en eso se iban 3 horas de supuesta rendición de cuentas con la conferencia de prensa. Tienen armado la conferencia de tal manera que pregunten estos youtuberos, ¿no? Nada más. Y que los periodistas de verdad seamos como relegados o que en la conversación durante la pregunta al presidente, el presidente lo que hacía cuando no quería responder era más bien atacar al medio y atacar al periodista, ¿no? La fórmula también conocida en nuestros países, y eso era lo que pasaba. Y también el presidente tenía esta habilidad de desviar la atención, ¿no? Y entonces, en una de las ocasiones que yo fui, porque no iba a diario, por supuesto, o sea, yo creo que yo en todo el sexenio fui 2 o 3 veces, porque sí apostábamos a solamente ocupar ese espacio para ciertas investigaciones, porque el desgaste que hubiera significado ir diario a intentar entablar una conversación con el presidente, pues no tenía sentido. Entonces, en una de las ocasiones que fui, le pregunté sobre el espionaje que hizo las Fuerzas Armadas a periodistas y a defensores de derechos humanos a través del software Pegasus. O sea, ahí comprobamos que la Sedena espió a periodistas y a defensores de derechos humanos. La Sedena o las Fuerzas Armadas adquirieron mucho poder durante el sexenio de López Obrador, o sea, se volvió su brazo no solamente, digamos, de seguridad nacional, sino el constructor de las obras más importantes de Andrés Manuel, las más costosas, por supuesto, que claro que han terminado en corrupción. El ejército se encarga de vigilar todas las entradas y salidas del país, o sea, ahora administra aeropuertos, carreteras, puertos, aduanas. Entonces, se imaginarán lo que significaba ir a ese espacio, además donde tiene una audiencia en vivo de 180,000 personas conectadas a YouTube, nada más, ¿no? O sea, la conferencia en YouTube del presidente tenía ese nivel de audiencia. Y además formaba parte también parte de una estrategia que tiene ese nivel de audiencia y ese se convierte en su estrategia de propaganda, más que de información, ¿no? Sino de repetir mensajes, incluso aunque sean mentira. Todos los días repitiendo mentiras que la gente se las cree, se las aprende, ¿eh? O sea, seguramente ustedes también se lo han topado en algún momento, que la gente responde exactamente con las mismas frases que ciertos políticos o gobernantes repiten de manera frecuente. Y luego se desencadena en el resto de redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, la repetición de estos mensajes. Y en algunos casos, sobre todo cuando hay periodistas que vamos a plantear preguntas de interés público,
Lo que sigue en redes sociales es toda una estrategia de agresión, ¿no? De agresión digital por parte de ya todas estas redes que tienen en redes sociales, de réplicas, ¿no? De medios afines, etcétera, o de troles o de bots, pero finalmente es una estrategia de agresión. Cada vez que alguien va a hacer una pregunta de interés público al presidente o en este caso a la presidenta, viene esta respuesta de agresión en redes sociales. Y quiero mostrarles un poquito, nada más unos minutos, porque esta intervención que yo tuve con el presidente duró 45 minutos. 45 minutos de intercambio allí, en una situación obviamente absolutamente desigual. Pero les quiero compartir un pedacito, a ver si logramos, porque luego tengo broncas en que se escuche el audio, pero ustedes me dirán si escuchan el audio. Lo que les daban de dinero, porque esto es lo que explica mejor del comportamiento que tienen ustedes. Pero pues ya les vamos a informar. Si me permite. Oigan, perdón, nada más quiero asegurar que sí se escucha el video. Ah, perfecto, vale, lo sigo. Dejarle las pruebas, no son inventos. Este es el documento oficial de la Sedena, donde, insisto, aquí se da cuenta de las comunicaciones en el teléfono personal de un civil, e incluso la recomendación de este documento es que se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial para que sirva como elemento de juicio para su investigación sin agregarse a la carpeta de investigación. Se trata de la investigación de la ejecución a civiles también, presuntamente cometidas por militares en 2020, y justamente de eso se trata este informe. Le voy a dejar el resto de las pruebas de lo que publicamos para que pudiera revisarlas, por favor. Y bueno, pues nada más recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas. No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fueros. Ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación. Nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo, nunca. Pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo, tiene que ver con poder económico, con poder político conservador. Y nos dejas los documentos y vamos a responder. Sí, presidente, muchas gracias. Y bueno, nada más nuevamente para la gente que nos sigue en esta transmisión, solo recordarle que R3D, artículo 19, fueron las organizaciones que dieron a conocer en el sexenio de Peña el espionaje que hizo el presidente Peña, que Animal Político publicó la estafa maestra y las empresas fantasma de Duarte, que Proceso, pues también Aristegui han hecho diversas investigaciones en los sexenios anteriores. Y bueno, nada más agradecerle el espacio, presidente, y por supuesto dejarle las pruebas de lo que publicamos. Muchísimas gracias. Se me parece un poco raro porque a ver, ¿por qué no de una vez sacas lo que le daban a Animal Político? Bueno, como vieron, ¿no? Ese fue el final ya de la participación durante 45 minutos de intercambio, pero esta violencia pasiva-agresiva de respetamos el periodismo, pero lo que ustedes hacen no es periodismo, ¿no? O sea, ustedes atacan, desviando la atención hacia el mensajero y para que no se note el mensaje.
Aquí, ¿por qué me interesa ponerlo? Porque, a ver, o sea, evidentemente cualquiera de nosotros que ha estado frente a un poderoso en una entrevista, sin lugar a dudas es difícil. Pero más cuando le agregas este tipo de elementos como es una transmisión en vivo, cuando tienes ahí alrededor a personas que en realidad no son periodistas, sino que son de estos youtuberos al servicio ahí sí del poder, ¿no? Al servicio de la presidencia, que básicamente están para desconcentrarte, cuando tienes una cámara enfrente con toda la intención de intimidarte, y cuando tienes al presidente, a la máxima figura del poder, diciéndote corrupta, ¿no? Mentirosa, no sé qué. Y una de las lecciones que yo saqué de allí y que creo que uno lo tiene que tener siempre, o que lo tenemos, pero más cuando nos enfrentamos a personajes así, es primero, uno, conocer muy bien al personaje, estudiarlo, ¿no? Yo veía las conferencias, obviamente veía las conferencias del presidente, pues para saber qué es lo que iba dictando de agenda o por dónde iba su estrategia. Y sabía perfecto que él apela a dos cosas. Uno, a desviar la atención del tema, y dos, a hacerte enojar. Porque cuando te hace enojar, te enganchas y logra que se desvíe la atención del tema y se vuelve una cosa absolutamente personal, ¿no? Entre él y a quien haga enojar. Y entonces yo iba primero con la encomienda de, sé que el presidente puede hablar, o sea, en una respuesta se va a tardar media hora, ¿no? O se puede tardar 15 minutos. Y sé que cuando agote sus 15 minutos, yo no le voy a responder de esos 15 minutos, sino voy a regresar al tema central, que en este caso era el espionaje, ¿no? Y la información por la que yo iba era que diera cuenta o reconociera si él había dado la orden de ese espionaje o si el ejército no le había informado. Cualquiera de las dos era una cosa terrible, ¿no? Pero ese era mi objetivo. O sea, yo iba por esos dos y no iba a quitar el dedo del renglón. Y por el otro lado, era que yo no me iba a enganchar. Me dijera lo que me dijera. O sea, no le iba a reaccionar de, no es cierto, presidente, no somos corruptos, o eso que usted está diciendo, no. O sea, lo último, que ya fue cuando ya no me pude aguantar, fue cuando le dije, oiga, nada más para quien nos ve, porque obviamente él nos conoce y él ocupó nuestras investigaciones para criticar a los otros gobiernos corruptos, ¿no? Entonces nos conoce, o sea, que ahora nos estuviera señalando de esa manera era absolutamente injusto, pero con su estrategia, no nos habla a nosotros, le habla a su base, ¿no? Entonces, lo último que hice fue, porque ya no podía tampoco, era decir, oiga, para quienes nos ven, o sea, yo también jugando su juego, para quienes nos ven, recordarles que estas organizaciones y estos medios hemos investigado al poder desde siempre, no solamente ahorita, ¿no? Porque el reclamo del presidente siempre fue, ¿ustedes qué estaban haciendo cuando los otros gobiernos estaban saqueando y estaban siendo corruptos y no sé qué? Bueno, pues era recordarle, nosotros investigamos a esos corruptos, ¿no? Fue mi única intervención, digamos, de respuesta un poco a eso, pero no me enganché. Por eso es que él al final estaba así enojado. O sea, él, si lo ven, ya estaba así de, ¿no? Estaba enojado de que yo no me enojé. Estaba enojado de que su estrategia de distracción no había funcionado. Yo regresaba pregunta tras pregunta con el mismo tema. Por eso nos aventamos, no fueron 45, creo que fueron como 50 y algo minutos, ¿no? Porque él se podía aventar con su retórica 10 minutos, no sé qué, pero yo regresaba al tema y nos decía, bueno, ese día me dijo sicaria de la información, cuando estamos en un país donde efectivamente hay sicarios, ¿no? Donde han matado a periodistas y el presidente en cadena, bueno, no cadena nacional, pero en vivo, con sus 180,000 views, diciéndome sicaria de la información. Bueno, a partir de allí, en redes sociales empezaron a llamarme así también.
porque claro, es como una bandera de salida del presidente a la agresión, ¿no? Es como el permiso para que sus seguidores o el resto de funcionarios puedan también hablarnos así. Pero, bueno, primero les decía, es conocer al personaje. Yo sabía cuál era su estrategia y qué es lo que le interesa hacer en ese espacio. Y yo iba con mi estrategia muy clara de no me va a desviar de la atención. Y luego, ya estando allí, es yo tener el control o más bien el conocimiento absoluto de mi propia investigación. Porque cada vez que él quiera responder algo, yo pueda refutarle, en decirle, la ley dice tal y ustedes no cumplieron la ley con ese ordenamiento. Pegasus solamente se vende a gobiernos, porque eso también ya lo teníamos confirmado por parte de la empresa. Entonces, la única posibilidad de que estos periodistas y activistas fueran infectados con Pegasus es que el gobierno tenía el software, ¿no? Entonces, el manejo de la información de nuestra investigación tiene que estar al 1000 para en ese momento poder estar intercambiando, ¿no? Preguntas. Y luego la otra es, yo voy preparada con sí una serie de preguntas, pero incluso pensando en la contrarréplica. Es decir, planteo una pregunta y pienso, si me responde A, yo le voy a contestar esto. Si me responde B, yo le voy a contestar esto. O sea, es decir, planteando escenarios antes de que ocurra la entrevista, porque 1, conozco al entrevistado, 2, conozco mi investigación, 3, tengo perfectamente clara la información que quiero obtener de esa entrevista. Yo no iba a la entrevista ni a vanagloriarme, ni a hacerlo enojar, ni nada. Iba a la entrevista por información. ¿Qué información quería? Que reconociera si él había dado la orden o si la Sedena había hecho todo a sus espaldas, ¿no? Y entonces, y bueno, otra recomendación que también parece como muy superflua, pero no lo es tanto, sobre todo en ese contexto, es ensayé las preguntas ante el espejo. O sea, de verdad, ¿no? De verdad. Uno, no para memorizármelas, sino más bien para saber que yo tenía que controlarme. O sea, que yo tenía que controlar el enojo, que tenía que estructurar mis preguntas sin leerlas. O sea, yo ya las tenía previstas, pero no me las iba a aprender de memoria, porque pues ya sabes que si te falla una palabra, crees que ya te equivocaste y eso te hace titubear. Pero por el otro lado es, yo quería tener la conversación con el presidente así, 1 a 1, directo, sin que yo estuviera leyendo las preguntas en mi libreta o en mi teléfono. Y entonces para eso me sirvió un día antes, por eso sirve también preparar el cuestionario, por eso, ¿no? Ensayé frente al espejo y ensayé el tono en el que tenía que hablarle a alguien como el presidente en un espacio como ese. Y el tono que elegí era la ecuanimidad, porque yo había visto otras entrevistas con otros compañeros, incluso de talla internacional, que acudían allí y terminaban gritoneándose con el presidente, ¿no? Y yo digo, eso tampoco, o sea, ese escenario yo tampoco lo quería. Él terminó agrediéndome, sí, pero yo tenía muy claro que mi tono todo el tiempo iba a ser de control y de ecuanimidad, ¿no? Que no quería gritonearme con él, que no quería que lograra la estrategia de sacarme de mi centro y de mi objetivo, y para eso sirve incluso hacer ese tipo de cosas, como el ensayarlo frente al espejo. Bueno, incluso también si notaron el amarillo de mi traje. Bueno, por sí que a mí me gustan los colores brillantes, por supuesto, como se darán cuenta. Pero incluso allí, el color de la ropa también fue una estrategia, porque, como les decía, la conferencia está prevista para que solamente pregunten los youtuberos y la gente pues, que ya está como parte del show, literalmente. Y esa vez era la tercera vez que yo iba a la conferencia de prensa, ¿no? Y que no me habían dado la palabra. Entonces, si ustedes ven, hay mucha gente en la conferencia.
Entonces yo aplico el de los colores brillantes literalmente para que me vea. O sea, levantar la mano y que me vea, ¿no? Y esa vez, o sea, yo ya había ido con el, no sé, creo que un naranja, un saco rojo, y ese era mi tercer intento de amarillo, ¿no? O sea, dije, me tiene que ver con el amarillo. Y ese día fue cuando me dio la palabra. No necesariamente porque solo el amarillo funcionara, sino porque también ya habíamos hecho presión un poco en redes sociales diciendo, queremos preguntar esto en la conferencia al presidente, y en 2 ocasiones no nos han dado la palabra. Hoy nuevamente voy a ir, ¿no? Desde la cuenta del medio, desde la cuenta de Animal. Y entonces eso sirvió un poquito más de presión también para que ese día sí me diera la entrevista, ¿no? O sí me diera la palabra más bien y se desarrollara la entrevista. Pero ya cuando estás allí, insisto, importa mucho qué tanto te preparas antes para que eso no sea un desastre, ¿no? O sea, porque puede serlo. O sea, hay un gran riesgo de que una exposición de ese tamaño termine siendo un desastre. No es lo mismo entrevistar a alguien en su oficina o incluso con una cámara, pero que tú tienes ahí el control medianamente del espacio y de las condiciones, a una cosa como esta. Lo que ocurrió después de lo que vieron, o sea, lo que dijo el presidente fue a su vocero, le dijo, a ver, Jesús, pon lo que Animal Político recibía de otros gobiernos. Eso fue improvisado por el presidente en ese momento, por lo enojado que ya estaba. Y lo que recibíamos era publicidad oficial, y una publicidad oficial de este tamaño. O sea, éramos el 0.05% de la publicidad oficial en el sexenio anterior, ¿no? O sea, era nada prácticamente. Pero el presidente lo intentó hacer ver como era el pago, como un soborno, ¿no? Como un soborno para hablar bien del gobierno cuando habíamos publicado la estafa maestra en el sexenio anterior. Pero bueno, lo que me gusta transmitir o compartirles de una experiencia como esta es que importa muchísimo, muchísimo la preparación previa que uno tiene al enfrentarse a un personaje como este, tener el objetivo claro de lo que queremos de esa entrevista y elegir el tono en el que queremos hablar. Y para mí el tono correcto cuando quieres información es la ecuanimidad, sobre todo con este tipo de personajes. Es muy fácil hacerlos enojar y es muy fácil terminar a gritos, y si tu objetivo es terminar a gritos, pues esa es la vía, pero si tu objetivo es más bien tratar de encontrar información, yo siempre apelo más a la preparación del tema, de conocimiento del personaje y el tono de ecuanimidad al enfrentarte a este tipo. ¿Alguien había levantado la mano o no? Me pareció o no. No, ¿verdad? Creo que no. Entonces, enfrentarte al poder de ese tamaño en un espacio como ese, sí puede hacer la diferencia que uno esté preparado y que sepas ir con una estrategia, literalmente, ¿no? O sea, se ve fácil, o sea, ya cuando alguien más ve la entrevista dice, ah, qué bien salió, pero no necesariamente es una cosa gratuita, sino sí importa mucho la preparación y el control que nosotros tengamos en un espacio como ese, ¿no? No sé ustedes qué tanto allá haya esta posibilidad de las entrevistas. Acá te quita el micrófono a la primera pregunta luego del que empezaba, o te cierra el micrófono, una de las dos. No te dan chance para preguntar, o sea, si ya ven, ya te ubican, o sea, ya saben quién eres, ya acabaron las preguntas. Y tú estás que quieres levantar la mano, cierran el micrófono, se acabó la rueda de prensa, no más intervenciones, y uno se queda así como que... Sí, claro. Por más de que grite o diga algo, señor presidente o ministro, tal cosa, ya se levanta y se va. Así, se acabó, no hay chance. Uf. ¿Cómo consiguió usted, Nayeli, entrar allí? ¿Cómo funciona allá? ¿Tienen que acreditarse los periodistas para ir a la conferencia? ¿Cómo hacen allí? Sí, también les voy a decir, es algo ahora cada vez más burdo que antes, pero bueno, de entrada sí tenías que acreditar. O sea, todos los medios que quieren acreditar a sus periodistas mandaban pues la carta como de presentación del medio, del periodista, etcétera. Pero luego cuando ves que entra un youtubero que tiene su canalito, ¿no? O alguien que solamente tiene una cuenta de Twitter y entra, o sea, es así como de,
Y todos De los Facebook. de Facebook, claro, cuando dices, y todos los supuestos canales de verificación que tanto nos exigieron a nosotros, estos no lo cumplirían, ¿no? Pero bueno, ese es el primer paso. Segundo paso, antes, con López Obrador sobre todo, era la cosa de que tenías que llegar temprano. La conferencia empezaba a las 7 de la mañana en Palacio Nacional. Y entonces tenías que llegar temprano y literalmente formarte en una fila afuera. O sea, y había gente que, o sea, en un principio empezaban a llegar, no sé, 6:30 de la mañana. Luego, porque dependía de tu orden en la fila, literalmente, podías entrar y podías elegir lugar dentro del salón, dentro de la conferencia de prensa. Y regularmente lo que ocurría es que el presidente le daba la palabra a los que estaban hasta adelante, ¿no? Entonces, los sitios de hasta adelante eran los más peleados y por eso importaba a qué hora llegabas. Entonces, había gente que empezaba a llegar a las 6:30. Luego, a otros empezaron a llegar a las 6 para asegurarse un sitio más adelante. Bueno, llegamos a un grado en que alguien llegaba a las 4 de la mañana, ¿no? Lo cual era una locura, pero además llegaban a las 4 de la mañana, ¿quién creen? Los youtuberos. Y yo decía, claro, porque ellos no trabajan el resto del día. Un periodista sí, entonces no puedes llegar a las 4 de la mañana y luego continuar tu jornada el resto del día, ¿no? Se volvía una especie de trampa. Y entonces los compañeros de La Fuente, los que sí iban diario, llegaron a un acuerdo reclamando este tipo de cosas en que más bien establecieran otro mecanismo para repartir los primeros lugares de la conferencia. Y entonces ese mecanismo fue una tómbola, literalmente, una tómbola, una rifa. Y entonces lo que ya ocurre ahorita, sí, les digo que es de burdo, ¿no? Lo que ocurre ahorita es que cuando llegas, tienes que llegar nada más antes de las 6:30, porque a las 6:35, 6:40 hacen la tómbola. Y entonces llegas antes de las 6:30 y en la entrada te dan un papelito, literalmente, un pedazo de papel en blanco. Y entonces, cuando ya antes de entrar al salón tesorería donde se hace la conferencia de prensa, hay una mesa con unas charolitas de plástico, literalmente unos recipientes de plástico, con unos letreros también hechos a mano, pegado con Durex, que dice prensa escrita, televisión, redes sociales, internet, ¿no? Y dependiendo del medio al que pertenezcas, pues anotas tu nombre en el papelito y lo pones en la charolita de plástico, ¿no? Y luego a las 6:35, 6:40, alguien saca el papelito, supuestamente, y ahí se reparten los sitios de hasta adelante. Pero en realidad eso termina siendo un montaje, o sea, absolutamente, porque uno, incluso ahora desde presidencia, ya tienen como que amedrentados a ciertos medios, los medios grandes, o sea, los medios de televisión o de periódicos nacionales, donde saben que aunque los periodistas vayan, les piden que no pregunten. Sus medios les dicen que no pregunten. Entonces ni siquiera entran a la tómbola. Entonces terminamos entrando, no sé, 7, 10 personas al día. No es que entren todos los periodistas, porque desde sus medios les dicen que no pregunten, ¿no? Y la última vez que yo fui con la presidenta Sheinbaum ya, lo que me pasó fue, yo publiqué una investigación de corrupción en compra de medicinas en el gobierno de López Obrador. Y entonces voy a la conferencia y alguien de prensa se me acerca y me dice, oye, vas a preguntar de la investigación que publicaron ayer, ¿verdad? Y yo sí. Me dice, te propongo que más bien vengan el martes, que el martes es de salud, ¿no? Que es el informe en materia de salud, y que el martes yo te aseguro que vas a salir en la tómbola, ¿no? Y yo así, ok, ese día era jueves. Me dijo, puedes venir, por supuesto, pero yo te aseguro que el martes sales en la tómbola. Y yo seguí yendo, viernes, lunes, participando en la tómbola, y el martes, efectivamente, salí sorteada, ¿no? O sea, y no solo salí sorteada, sino que eligieron en qué sitio, en qué silla me colocaron. Además, o sea, pusieron un letrerito de dónde me ubicaban. Que insisto, todo eso está armado, es una estrategia. Me colocaron en ese sitio por cosas como esta que les voy a decir.
la presidenta tiene una cámara de frente, ¿no? Así, el tiro de frente. Cuando yo le hice esta entrevista a López Obrador, yo estaba en una silla justo frente a él. Entonces, cada vez que él me respondía, tenía la cámara, su cámara, tiro de frente. Y ustedes ven la reacción del presidente, ¿no? Se ve la cara, se ve cómo me está viendo, cómo se está dirigiendo a mí, etc. Esta vez, con Sheinbaum, me pusieron en una orilla. ¿Eso qué significó? Que el tiro de la presidenta que tiene de frente, en realidad la va a tomar de perfil, porque me está contestando a una esquina. Y entonces no se le ve el semblante, que estaba fúrica, por supuesto, conmigo también. Y entonces, de entrada, ya no se ve la dureza del personaje respondiéndote en televisión, ¿no? Porque su tiro está de perfil. Luego, en esa esquina donde me colocaron, hay un dolly que la cámara la tengo a 1,5 metros, así, ¿no? Por supuesto, con la intención de intimidar. Luego, pusieron 2 filas detrás de mí de youtuberos. Y entonces, en esa ocasión tuve por primera vez esta reacción que es de un mal gusto total, que fue, le hago la pregunta a la presidenta me responde y los tipos de atrás se ponen a hacer ruidos de shh, 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 ¿no? Como de secundaria. Y fue así de, por supuesto que me desconcentró 3 segundos. Vuelvo a hacer otra pregunta, la presidenta me responde y vuelven a hacer esos ruidos. Y entonces yo volteo a verlos, o sea, una cosa como de encarar, y gracias a eso como que le bajaron en las siguientes intervenciones, pero lo hacen con esa intención, ¿no? De desconcentrarte, de que te estés ahí sintiéndote sola, finalmente, y que también que incluso esa puede ser tu reacción de decir, presidenta, me están chiflando o me están haciendo no sé qué, y que la conversación se concentre en eso, ¿no? Y entonces yo tengo que pensar rápido en ese momento y decidir, este no va a ser el elemento en el que nos concentremos en esta intervención. Y más bien por eso volteé a verlos para decirles así de verlos de frente y a ver si seguían haciendo sus ruiditos, ¿no? Pero, insisto, tienen todo esto armado para eso, o sea, que el gobierno tenga el control de absolutamente todo para que estos temas de investigación no les lleguen ni siquiera a sus audiencias en un espacio como este, que es la conferencia de prensa, ¿no? Aquí no hubo respuesta por parte de la presidenta tampoco. Se trató de un hecho de corrupción en el que una funcionaria de gobierno, el yerno de una funcionaria de gobierno terminó beneficiado con miles de millones de pesos de contratos directos de medicinas que vendieron hasta 800% más caras. En un momento en el que México está atravesando por episodios de desabasto de medicinas brutal, ¿no? Y mientras tanto, pues hay quienes se están enriqueciendo con esto. Entonces, la presidenta se comprometió supuestamente a revisar el tema y más bien lo que hicimos fue 2 meses después de que yo fui a la conferencia con ella, publicamos un video diciendo todavía no hay nada, ¿no? No se ha hecho una investigación, no han publicado ninguna información al respecto, no nada. ¿Podríamos haber ido a la conferencia de nuevo? Sí, a preguntarle si lo había hecho, pero yo también ahí soy partidaria de que una confrontación de esa naturaleza no necesariamente nos iba a servir, pero sí nos sirve recordarle a nuestra audiencia que la presidenta prometió algo y que no lo cumplió y que ese caso de corrupción pues también sigue impune, ¿no? Les agradezco mucho su tiempo y su disposición incluso para participar en este tipo de encuentros. Así que mil gracias de verdad a ustedes por su atención.